El tintineo de las copas de champán resonó en el gran salón de baile del Fairmont Olympic Hotel mientras la lluvia de otoño de Seattle repiqueteaba contra las ventanas de piso a techo. Jonathan Carlson se encontraba al borde de la multitud, su alta figura imponiendo presencia con su traje Armani color carbón. A sus 45 años, su cabello oscuro apenas comenzaba a encanecer en las sienes, confiriéndole ese aire distinguido que contribuía a separar millones de las billeteras de donantes adinerados. $2,3 millones, anunció Callie Dyer, acercándose con una tableta que mostraba el total de la velada. La iniciativa de las zonas de desove del salmón está totalmente financiada, señor Carlson. Jonathan se permitió esbozar una ligera sonrisa. Los salmones te lo agradecen, Callie. Y por favor, después de 5 años, llámame Jonathan. Viejos hábitos. Ella dirigió la mirada a la sala. Parece que la señora Carlson se está divirtiendo. Sarah recorría el salón como la experimentada agente inmobiliaria que era, su vestido esmeralda atrapando la luz mientras reía con un grupo de potenciales donantes. 20 años de matrimonio no habían disminuido en nada su belleza, aunque últimamente Jonathan había notado cierta dureza en su sonrisa, algo calculador. Por Jonathan Carlson. Wayne Walls alzó su copa, acaparando la atención de la concurrencia. El hombre que convirtió el ecologismo en un arte. Cuando nos conocimos en Harvard Law, ¿quién hubiera pensado que cambiarías la litigación corporativa por las zonas de desove del salmón? Las risas estallaron entre los presentes. Wayne, siempre el showman con su smoking a la medida, había sabido desde siempre cómo manejar a una multitud. Como mejor amigo de Jonathan y abogado fiduciario de la organización, ayudó a convertir la Pacific Northwest Wildlife Trust, de una ONG local, en una potencia de la conservación. Los salmones son mejores clientes que las corporaciones, respondió Jonathan, logrando otra ronda de risas. Nunca se quejan de las horas de facturación. Brad Rubio apareció junto a la barra, con la perpetua sonrisa de suficiencia de su cuñado. Tampoco pagan tan bien, señaló, haciéndole señas al barman. Pero he de admitir, Jonathan, me has demostrado que estaba equivocado. Cuando Sarah me dijo que dejaría Simpson & Wallace para salvar peces, pensé que se había casado con un tonto idealista. Los niños de papá en Simpson & Wallace son los tontos, Brad. Jonathan bebió un sorbo de champán. Siguen firmando papeleo mientras yo protejo ecosistemas para sus nietos. Su casa, modesta pero cómoda, en Madison Park, testificaba la coherencia de los principios de Jonathan, mientras que sus antiguos compañeros de la Facultad de Derecho adquirían mansiones y autos deportivos. Él había preferido una Craftsman de 4 habitaciones con vista al lago Washington, suficiente para ofrecerle a Marta estabilidad y una excelente educación, sin la ostentación que solía corromper a los hijos de padres exitosos. Hablando de la próxima generación, continuó Brad, ¿qué tal van las solicitudes de Marta a la universidad? Tomará un año sabático, dijo una voz nueva que se unió a la conversación. Sarah se aferró al brazo de Jonathan, su perfume desprendiendo un matiz desconocido. Tiempo para explorar sus opciones. Jonathan frunció el ceño. Es la primera noticia que tengo. La semana pasada estaba entusiasmada con el programa de ciencias ambientales de la UW. Una madre sabe esas cosas, cariño, la risa de Sarah tintineó como hielo en un vaso. Es joven, déjala encontrar su propio camino. Gwen se unió a su pequeño grupo, con la pajarita ligeramente ladeada. La fundación podría necesitar una pasante el próximo verano, si a Marta le interesa. Que se familiarice con el negocio familiar. Creí que la estabas ayudando a buscar programas, interrumpió Brad, añadiendo rápidamente, dado que es tan talentosa con la fotografía. Jonathan anotó la contradicción, notando cómo los dedos de Sarah se apretaban en su brazo antes de que él pudiera preguntar más. Callie apareció con la cuenta del servicio de catering, requiriendo su firma. La multitud se dispersó al aproximarse la medianoche y Jonathan terminó solo en la terraza del hotel, contemplando el perfil urbano de Seattle a través de la lluvia. La aguja del Space Needle se alzaba como un signo de exclamación que remarcaba su historia de éxito. Vaya vista, se oyó la voz de Gwen desde la puerta. ¿Recuerdas el cuchitril donde empezamos? Míranos ahora. Míranos,
Jonathan mantuvo un tono despreocupado. Recuerdo que pensabas que estaba loco por embarcarme en esto. Historia antigua. Gwen se acercó a la barandilla. Sara siempre creyó en ti, incluso cuando la fundación perdía dinero en el primer año. Siempre me ha apoyado. Jonathan observó el reflejo de Gwen en la ventana. ¿Cómo va el trato con ese desarrollador de Chicago? Brad mencionó algo de una propiedad junto al lago. Una chispa de tensión cruzó el rostro de Gwen. Ya sabes cómo son estos tratos, etapas preliminares. En realidad, no. Sara no ha comentado detalles. Señor Carlson, la voz de Callie sacó a Gwen de aprietos, su auto está listo. El camino a casa se mantuvo en silencio. Sara revisaba su teléfono, y Jonathan se dio cuenta de cómo angulaba la pantalla para que él no viera sus mensajes, sus uñas perfectamente cuidadas tecleaban algo para destinatarios desconocidos. Al llegar, la casa estaba a oscuras, salvo por la luz de la habitación de Marta. Las lámparas con sensor de movimiento se encendieron a su paso, iluminando el jardín meticulosamente cuidado, donde Sara antes pasaba los fines de semana. Últimamente, las rosas empezaban a marchitarse. Dentro, la música de Marta se filtraba a través de la puerta cerrada. Jonathan colgó su abrigo en el armario, notando la percha vacía donde debería estar el abrigo de invierno favorito de Sara, ese que supuestamente le robaron el mes pasado. Noche exitosa, comentó Sara, quitándose los tacones. Gwen definitivamente sabe cómo encantar a los donantes. Ha tenido práctica, Jonathan se aflojó la corbata. Revisaré algunos correos antes de acostarme. No te desveles mucho, mañana tienes esa reunión con el comisionado estatal de vida silvestre. Jonathan la vio subir las escaleras, recordando cómo antes, tras cada evento benéfico, solían compartir una copa de vino en la cocina, planificando su próxima victoria en la conservación. Ahora, ella se desvanecía en su mundo aparte, dejándolo preguntándose en qué momento su vida perfecta había empezado a agrietarse. El lunes amaneció gris y hostil, a tono con el humor de Jonathan mientras revisaba los estados financieros trimestrales de la fundación. Algo no cuadraba, literalmente. Pequeñas discrepancias salpicaban las cuentas, ninguna suficientemente grande como para activar alarmas automáticas, pero formaban un patrón para un ojo entrenado. La reunión del consejo comenzó a las 9 en punto, en la sede de la fundación en el centro de Seattle. Ventanales de piso a techo ofrecían vistas de la bahía de Elliott, donde barcos de carga avanzaban por el horizonte como zapateros de agua. Jonathan había elegido esa ubicación a propósito, un constante recordatorio del equilibrio delicado entre el comercio y la conservación. La iniciativa de las zonas de desove del salmón está lista para la fase 2, anunció Gwen, haciendo clic en su presentación. Recomiendo abrir una cuenta por separado para los gastos asociados, para mayor transparencia ante los donantes. Callie se removió en su asiento. Nuestra estructura actual ha funcionado bien para proyectos similares. ¿Por qué cambiar ahora? Más vale prevenir que curar. La sonrisa de Gwen no iluminó sus ojos. Jonathan, confías en mi criterio, ¿verdad? Antes de que Jonathan pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara: almorcemos hoy. Tengo noticias emocionantes sobre una propiedad en Chicago. Señor Carlson, insistió Gwen. Lo de la nueva cuenta. Ya lo veremos luego, Jonathan guardó su teléfono. Quiero revisar los detalles primero. La reunión se alargó y Gwen consultaba el móvil con creciente frecuencia. Jonathan se percató de que Callie lo observaba, con una expresión de preocupación. Cuando Gwen se ausentó para atender una llamada, Jonathan notó cómo él se alejaba de las paredes acristaladas, gesticulando enérgicamente con la mano libre. Al terminar la reunión, Callie se quedó rezagada. Llevaba 5 años trabajando en la fundación, escalando desde redactora de subvenciones hasta directora de operaciones con base en su competencia. Jonathan ya confiaba en su detallismo. ¿Tiene algo en mente, Callie? Ella sujetaba su tableta como un escudo. Se trata de la señora Carlson y el señor Walls. Adelante. El mes pasado, durante su viaje a la reserva de la península olímpica, vaciló. Los vi en Callis. No era una cena de negocios.
¿Cómo lo sabes? Por la forma en que las mejillas de Callie se pusieron rojas. No era profesional. Y ha habido otras reuniones que no aparecen en ningún calendario. El señor Walls ha estado entrando a los registros financieros a horas extrañas, por lo general cuando usted viaja. Jonathan se recostó, entrelazando los dedos. Gracias, Callie. Por favor, manténgalo en secreto. Claro. Se quedó un segundo. Señor Carlson, los salmones no son los únicos que valen la pena proteger. Aquella noche, Jonathan llegó a casa más temprano de lo usual. El Tesla de Marta, regalo de cumpleaños número 16 por parte de su madre, estaba estacionado junto al lugar vacío de Sarah. La casa se sentía hueca a pesar de los lujosos muebles que Sarah había insistido en ir añadiendo a lo largo de los años. Encontró a Marta en la cocina, libros de texto esparcidos sobre la isla de granito que habían instalado el verano anterior. Ella llevaba auriculares, las orejas recién perforadas con diamantes, otro regalo de Sarah, si bien la cuenta de la tarjeta de crédito llegaba a nombre de Jonathan. Hola, cariño. Le tocó el hombro. Ella dio un respingo, quitándose los auriculares. Papá, me asustaste. Lo siento. Pensé que podíamos salir a cenar. Tu madre tiene una reunión con un cliente. Sí, un gran proyecto. Los ojos de Marta se desviaron. Ya cené. ¿Qué tal la búsqueda de universidad? ¿Sigues interesada en ciencias ambientales? Mantengo las opciones abiertas. Recogió sus libros con rapidez. Emma vendrá a estudiar. ¿Está bien? Claro. La observó subir las escaleras, escribiendo ya en su teléfono. En su despacho, Jonathan consultó los estados financieros de la familia. Cargos en hoteles donde él nunca había estado, facturas de restaurantes en Chicago cuando se suponía que Sarah mostraba propiedades en Bellevue, transferencias regulares a una cuenta que él no reconocía, siempre por debajo del límite que activaría una alerta. Su teléfono vibró, reunión tardía, no me esperes despierto. Dejé pollo en el refri. A través del respiradero, oyó la voz de Marta, no, Emma, hoy no puedo, ya sabes, mi mamá está en una reunión. Jonathan accedió a los registros de seguridad de la fundación. Wayne había ingresado al sistema financiero durante el evento de recaudación de la semana pasada en Portland, cuando declaró estar en la corte. Otra pieza del puzzle. El GPS del teléfono de Sarah la ubicaba en el Four Seasons Hotel, el mismo que aparecía en el último estado de cuenta de la tarjeta de crédito, camuflado entre gastos reales de negocios. Jonathan abrió el cajón inferior de su escritorio, sacando una botella de Macallan 18 que reservaba para ocasiones especiales. Mientras se servía dos dedos, resonaron las palabras de su padre, dichas hacía años: hijo, cuando todo parezca perfecto, es cuando debes mirar más de cerca. La herencia del viejo se repartiría el mes siguiente, $7 millones que Jonathan quería destinar a la expansión de la fundación. Ahora se preguntaba si ese había sido el detonante, la pieza final que su mujer y su mejor amigo aguardaban. Tomó un sorbo de whisky, sintiendo el calor expandirse por su pecho. A través del respiradero, la voz de Marta volvió a colarse, sin saber que él la escuchaba. 3 días después, Jonathan estaba en su despacho con una grabadora digital encendida sobre el escritorio. La voz de Marta flotaba desde la rejilla de ventilación, teñida de ese desprecio adolescente. Papá es un idiota, Emma. El amante de mamá prácticamente vive aquí cuando viaja por trabajo. Su risa sonó cruel, irreconocible. Wayne lo tiene todo planeado. En cuanto llegue la herencia del abuelo el mes que viene, nos mudamos todos a Chicago. Mamá ya busca casas en la Gold Coast. Los dedos de Jonathan no temblaron mientras ajustaba la configuración de la grabadora. Cerca de $7 millones sería la suma que pronto heredaría. Su padre había estado orgulloso de que él dejara el derecho corporativo para salvar especies en peligro, aunque la gente lo tildara de tonto. Brad nos ayuda a esconder el dinero, continuó Marta. Mamá dice que papá está demasiado ocupado salvando animales como para ver lo que ocurre delante de sus narices. La semana pasada vendió el collar de esmeraldas que él le regaló por su aniversario.
Le dijo que lo habían robado y él se lo creyó sin más. Resonaron pasos pesados arriba, demasiado para ser Emma. La voz de Brad confirmó las sospechas de Jonathan. Baja la voz, Marta, podrían oírte los vecinos. Tío Brad, ¿cuándo llegaste? Ahora mismo. Tu madre me pidió que te vigilara mientras sale con Wayne. Hubo una pausa. Recuerda la historia sobre la universidad si tu padre pregunta, ¿vale? UW, Programa de Ciencias Ambientales. Ya lo sé, ya lo sé. Hacerme la niña de papá que quiere seguir sus pasos. El tono de Marta resumaba sarcasmo. ¿Y la fundación? Mamá dijo algo de que Gwen se encargaría. Gwen tiene a alguien en la oficina de Chicago que ayudará a desviar algunos activos en cuanto tu padre firme los papeles de la nueva cuenta. Nada muy grande, solo lo suficiente para financiar la nueva vida de tu madre. ¿Y papá? Estará bien. En realidad, su familia es la fundación. Ni se enterará de que te has ido, estará demasiado ocupado protegiendo salmones o lo que sea. El teléfono de Jonathan se iluminó con un mensaje de Sarah: trabajaré hasta tarde de nuevo. No olvides que Marta necesita la cuota de solicitud universitaria mañana. Las piezas iban encajando en un cuadro nítido: su esposa, su mejor amigo, su cuñado, incluso su hija, todos conspirando mientras él les brindaba generosidad. La vida perfecta que había construido era en realidad un engaño minuciosamente armado, que ahora se desmoronaba como la niebla matinal sobre Puget Sound. Apagó la grabadora y encendió su computadora portátil. Había llegado la hora de iniciar su propia investigación, empezando por las credenciales legales de Gwen y siguiendo el rastro como se persigue a una especie invasora por un ecosistema. Iba a desentrañar la secuencia de destrucción hasta comprender su alcance total. Afuera, la lluvia retomó fuerza, tamborileando en las ventanas de la casa que él creyó daría cobijo a su familia por generaciones. Ahora le parecía un decorado teatral habitado por actores que desempeñaban papeles en un drama del que él nada sabía. De nuevo retumbó la risa de Marta, acompañada por la voz de Brad, confabulando para arruinarlo económicamente. Jonathan abrió la app de su banco y comenzó a documentar patrones de transferencias, cada anotación siendo otro clavo en el ataúd de su vida perfecta. Pero, a diferencia de las especies en peligro que él protegía, Jonathan Carlson no estaba dispuesto a extinguirse. Era un depredador que había estado jugando a ser presa, y había llegado el momento de recordarles a todos por qué los depredadores ápice reinan en la cima de la cadena alimentaria. Tomó su teléfono y empezó a anotar ideas. Mañana empezaría a reunir evidencias, pero esa noche permitiría que siguieran creyendo que lo engañaban, el ingenuo conservacionista, tan pendiente de salvar animales que no percibía a los depredadores humanos al acecho. Arriba, los conspiradores proseguían su planificación, sin saber que su objetivo al fin había detectado la trampa. Jonathan esbozó una sonrisa fría, que habría sorprendido a quienes solo lo conocían como el apasionado ecologista. Olvidaban que antes de dedicarse a salvar especies en peligro, había sido uno de los abogados corporativos más implacables de Seattle. Era hora de refrescarles la memoria. A la mañana siguiente de escuchar la confesión de Marta, Jonathan condujo hasta el trabajo como si nada hubiera cambiado. La lluvia de Seattle azotaba el parabrisas, acorde con su ánimo. Se estacionó en su lugar asignado en el edificio de la fundación, notando que el BMW de Wayne ya estaba allí, inusualmente temprano para alguien que solía levantarse tarde. En su oficina, encontró a Callie esperándolo con los documentos de su habitual informe matutino. Ella cerró la puerta sin que él se lo pidiera. Señor Carlson, acerca de lo que intenté decirle, sus manos retorcían la tableta. Tengo fechas, horas, fotografías. Muéstramelas. Kelly abrió una carpeta en la pantalla. Hace 2 años, durante el lanzamiento del proyecto de preservación de la península olímpica. Fue cuando comenzó, pasó a fotos de cámaras de seguridad, recibos de hoteles, imágenes con marcas de tiempo. Al principio no eran precavidos, pensaban que nadie les prestaba atención. Cuéntamelo todo, Callie. Se reúnen 3 veces por semana, normalmente en el Four Seasons. Gwen lo carga a su cuenta corporativa pero lo factura a la fundación, con reportes de gastos muy elaborados. He ido señalándolo,
endureció el tono. Han estado malversando, señor Carlson. Cantidades pequeñas, dispersas entre los presupuestos de varios proyectos, he documentado transferencias a una cuenta en Chicago. Jonathan se echó hacia atrás, con expresión imperturbable. ¿Cuánto tiempo llevas recopilando todo? 1 año. Al principio no estaba segura, pero luego escuché que planeaban algo relacionado con la herencia de su padre, le sostuvo la mirada. Creían que yo era la tranquila directora de operaciones que no notaría nada. Has hecho un gran trabajo, Kelly. Jonathan abrió su laptop. Necesito que organices todo en un archivo seguro. Y usa mi servidor privado, no la red de la fundación. Ya lo hice. Le pasó una unidad encriptada. También tengo grabaciones de Gwen entrando a nuestro sistema financiero durante tu viaje a Portland, cuando dijo que estaría en la corte. Jonathan se rió sin humor. Tendremos que revisar eso. Indaga también los antecedentes legales de Gwen. Tengo contactos en el Colegio de Abogados de Illinois. Dios, murmuró Kelly, leyendo un informe confidencial. Fue inhabilitado en Chicago hace 15 años por varios cargos de fraude, robo a clientes y falsificación de documentos, lo ocultó cuando tramitó su licencia en Washington. La voz de Jonathan se mantuvo serena. Sarah no lo sabe. Cree que escapará con un abogado exitoso. ¿Qué piensa hacer? Nada. Al ver la cara de sorpresa de Kelly, aclaró, de momento, recopilaremos pruebas, cada reunión, cada transferencia, cada mentira. Pero están robándole a la fundación y a su familia. La fundación está protegida. Implementé salvaguardas años atrás, después de aquel escándalo de desfalco en la Federación de Vida Silvestre. Jonathan se giró hacia su agenda. Ahora tenemos reunión de la Junta en 20 minutos. Actuemos como siempre. La reunión procedió como de costumbre, con Gwen presentando informes financieros. Jonathan lo contemplaba mentir con aplomo, percatándose de cómo la sonrisa de su supuesto mejor amigo no se inmutaba mientras insistía en la necesidad de crear cuentas especiales para futuros proyectos. Sarah llamó durante el almuerzo. Cariño, necesito prolongar mi viaje a Chicago la próxima semana. El desarrollador quiere enseñarme más propiedades. Claro, respondió Jonathan con cortesía. Marta puede quedarse conmigo. En realidad, Brad se ofreció a cuidarla. Tú estarás ocupado con el nuevo corredor de vida silvestre. Qué atento por parte de mi cuñado. Tras colgar, Jonathan habló con un investigador privado recomendado por su contacto en Illinois. En cuestión de horas, 2 equipos de vigilancia, uno en Seattle y otro en Chicago, seguían cada paso, cada reunión, cada mentira. El primer reporte llegó esa noche. Gwen había comprado 2 pasajes de primera clase a Chicago con su cuenta corporativa, facturando a la fundación una conferencia legal inexistente. Jonathan trabajó hasta tarde, escuchando a través del respiradero cómo Marta preparaba su maleta para un fin de semana con Emma, cuando en realidad viajaría con Sarah y Gwen a visitar propiedades. Las piezas encajaban. Sus depredadores se creían listos, pero olvidaban lo que él había sido antes de dedicarse a la conservación. El derecho corporativo no lo había ablandado, le había inculcado la paciencia. Durante el mes siguiente, Jonathan montó su estrategia con precisión quirúrgica. Cada mañana, Kelly y él revisaban los reportes de vigilancia y las pistas financieras. Han movido otros 50,000, informó Kelly una mañana. Lo pasaron por 3 empresas fantasma antes de llegar a Chicago. Jonathan asintió, ajustando su plan al vuelo. Pide a nuestros contables que lo marquen como sospechoso, pero no lo bloqueen. Que piensen que van con éxito. Él ya había movido la mayoría de sus activos a una nueva fundación de conservación, estructurada con blindaje legal contra cualquier demanda de divorcio. La documentación, tramitada mediante otro bufete en Oregón, permanecería invisible hasta que él quisiera. Mientras tanto, las llamadas de Marta suministraban un flujo constante de información. Jonathan había instalado dispositivos de escucha por toda la casa, registrando cada complot. Mamá dice que tendremos vista al lago Michigan, le comentó Marta a Emma, en una de esas grabaciones. Wayne encontró un ático increíble. El dinero de la herencia de papá cubrirá todo.
Jonathan guardaba cada detalle mientras, de cara al público, cumplía su rutina, asistía a eventos, aprobaba las sospechosas peticiones de Wayne, besaba a Sarah antes de sus frecuentes viajes de negocios. En una reunión de la junta, Wayne se volvió especialmente atrevido. Jonathan, he encontrado una oportunidad de inversión única en Chicago, su sonrisa parecía segura, la forma perfecta de ampliar la influencia de la fundación y a la vez generar rendimiento. Cuéntame. Un desarrollo ecológico de lujo junto al lago, muy exclusivo. Wayne deslizó una carpeta. Necesitamos movernos rápido, pongamos unos 5 millones como inversión inicial. Jonathan examinó la documentación. Estaba muy bien elaborada para aparentar legitimidad, a la vez que habría una vía legal para desviar fondos. Interesante propuesta. Permíteme que la revise con el comité de inversiones. El tiempo apremia, apremió Wayne. Deberíamos hacerlo antes de que se oficialice la herencia de tu padre. Claro. Jonathan sonrió, viendo que Wayne intentaba disimular su impaciencia. Agilizaré la revisión. Luego, contactó a Diana Chan, antigua colega y ahora especialista en contabilidad forense. Ella corroboró lo esperado, la estructura de inversión se diseñó para desviar dinero a través de varias sociedades ficticias hasta perderse por completo. Los informes de vigilancia mostraron a Sarah y Wayne con su agente inmobiliario en Chicago, recorriendo propiedades de lujo en la Gold Coast. Brad participaba en varias visitas, interpretando su papel conspirativo mientras continuaba beneficiándose de la generosidad de Jonathan. Solo la semana pasada Brad le pidió que cofirmara un préstamo empresarial, diciendo que su compañía de desarrollo inmobiliario precisaba liquidez a corto plazo. Jonathan accedió, sabiendo que ese dinero financiaría la huida. Eres un salvavidas, le dijo Brad, dándole una palmada amistosa. Sarah tiene suerte de tener un esposo tan generoso. La traición superaba la infidelidad. Después de años de maniobras, esperaban el momento ideal para dar el golpe. La herencia del padre de Jonathan representaba la culminación de sus planes, la puerta a su nueva existencia en Chicago. Jamás sospecharon que Jonathan ya había reestructurado la distribución de la herencia mediante varios fideicomisos de conservación, volviéndola intocable. Señor Carlson, Callie asomó por la puerta del despacho una tarde. Wayne ha estado antedatando documentos legales para justificar las transferencias. Está creando un rastro contable. Perfecto, Jonathan añadió esa evidencia a su creciente dossier. ¿Y la vigilancia en Chicago? Han hecho una oferta por un ático en Streeterville, 8 millones. Callie dudó. El nombre de la señora Carlson no figura en los papeles. Todo está a nombre de los alias de Wayne. La sonrisa de Jonathan se heló. Planea quedarse con todo, incluido el fondo de escape de mi esposa. Veamos qué lealtad mantiene ella cuando descubra eso. La partida de ajedrez proseguía. Jonathan seguía asistiendo a eventos benéficos, alabando las dotes legales de Wayne y escuchando con paciencia las mentiras de Sarah sobre sus viajes. En realidad, tejía una trampa no solo para proteger sus bienes, sino también para destruir a los conspiradores a base de su propia codicia. Al ir despidiéndose el otoño y llegar el invierno, las artimañas de Wayne subieron de nivel. La llamada inversión en Chicago se convertía en una maraña de transacciones ideadas para extraer el máximo dinero posible antes de su fuga. El mercado está perfecto ahora mismo, anunció Brad durante una cena familiar, girando su copa de vino. Deberías pensar en vender la casa, Jonathan. Tengo compradores listos. Sarah se apresuró en responder. Tiene razón, cariño. Con los precios tan altos, podríamos hacer una fortuna. Vaya coincidencia, comentó Jonathan, cortando su filete con calma. Justo cuando Wayne necesita inversores para su desarrollo en Chicago. Pura casualidad. Wayne soltó una risita, desviando la mirada hacia Sarah. Bueno, sería una buena diversificación para tu portafolio. Marta empujaba su comida en silencio. La vigilancia la había captado horas antes preguntándole a Sarah, «Mamá, ¿estás segura?» Y si papá se da cuenta, a lo que Sarah respondió, tu padre ve lo que quiere ver. Continúa tu papel de niña obediente unas semanas más. Así que Jonathan los observaba mientras actuaban,
captando cada mirada, cada señal secreta. El castillo de naipes que erigieron era colosal y ya estaba destinado al colapso. Aquella noche, Gwen se le acercó en el estudio. Sobre la inversión de Chicago, debemos movernos rápido. Tengo la documentación lista. Jonathan examinó los papeles, apreciando su refinamiento. Cada folio parecía legítimo, aunque se habían incorporado defectos legales letales que solo se notarían demasiado tarde. Gran trabajo, Gwen. Firmó donde le indicaban, utilizando una tinta especial que probaría la antedatación. ¿Cuándo se cierra? La semana que viene. Yo me encargo de todo. Gwen recogió la carpeta, rebosante de satisfacción. No te arrepentirás, Jonathan. Claro que no. Tras su partida, Jonathan se puso en contacto con su equipo investigador. Las fotos de vigilancia mostraban a Gwen reuniéndose con Sarah y Brad en un club privado de Chicago, celebrando su aparente victoria. No llevará mucho tiempo, decía Brad, alzando la copa. Mañana Jonathan firmará todo. Cuando él se dé cuenta, ya estaremos muy lejos. Sarah se reía, acariciando el brazo de Gwen. Siempre ha sido demasiado confiado, enfocado en salvar el mundo y sin enterarse de lo que pasa en casa. Los audios describían con exactitud la conspiración y el fraude, cada documento elaborado por Gwen, cada transferencia oculta de Sarah, cada mentira de Brad, todo minuciosamente archivado y con sello de tiempo. El teléfono de Jonathan vibró con un mensaje de Marta: «Papá, ¿podemos hablar de la universidad? Dudo sobre ciencias ambientales». Él lo ignoró, la vigilancia documentaba sus planes, estudiar historia del arte en la Universidad de Chicago, financiada por el dinero que planeaban robar. A la mañana siguiente, Brad llamó fingiendo preocupación. «Jonathan, revisé tus estructuras financieras. ¿Has considerado un fideicomiso familiar? Conozco abogados excelentes en Chicago». «Gracias por preocuparte, Brad», respondió Jonathan sin revelar nada. «Pásame su información». El castillo de naipes se elevaba cada día más. Gwen tramitaba más papeles falsos, Sarah reforzaba sus cuentas secretas, Brad buscaba su tajada de ambas partes. Se creían los diseñadores de un plan magistral, cuando eran meros peones con las cartas marcadas. Jonathan registraba cada paso, condenado al fracaso desde el principio. Él contemplaba cómo se envalentonaban, cómo sus estafas crecían, cómo sus sueños de riqueza y escape se materializaban poco a poco. Como las especies amenazadas que protegía, ellos no verían la trampa hasta que fuese demasiado tarde. Todo estaba listo, al día siguiente intentarían asestar su golpe, sin imaginar que la presa había sido el cazador desde un principio. En su despacho, Jonathan revisó la evidencia por última vez: rastros financieros, fotos de vigilancia, audios, documentos falsificados. Una vida de traiciones capturada en píxeles y papel. La lluvia repiqueteaba en la ventana, mientras Seattle sucumbía a otra noche invernal. En algún rincón de la ciudad, su esposa, su mejor amigo y su cuñado brindarían por su inminente triunfo. Jonathan guardó sus archivos, encriptó sus discos y se preparó para el día siguiente. A diferencia de las especies en peligro que solía defender, estos depredadores habían elegido su destino. La estructura que construyeron con tanto esmero se derrumbaría. La mañana de un lunes de diciembre, Jonathan llegó antes del alba a su oficina. El Skyline de Seattle seguía oscuro, haciéndose eco de su ánimo mientras consultaba los últimos detalles con su equipo. ¿Están todos los activos protegidos?, preguntó a Kelly, inestimable aliada durante todo aquel calvario. «Transferidos a la nueva Fundación de Conservación», respondió ella, entregándole una carpeta. «Las cuentas conjuntas están legalmente vaciadas, la casa protegida bajo una LLC y la herencia está bloqueada tras compromisos férreos de conservación». «Perfecto». Jonathan miró el reloj. Sarah se reunirá con Gwen a las 8 para desayunar. Hoy piensan cerrar la compra de la propiedad en Chicago. El equipo de abogados que había convocado aguardaba en la sala de juntas, había agentes judiciales en diversos puntos y los comunicados de prensa esperaban el momento de máxima repercusión. A las 8:15 en punto, Jonathan asintió a Kelly y el plan arrancó con la precisión de un misil teledirigido.
A Sarah le entregaron la demanda de divorcio sobre la mesa del Four Seasons, donde tomaba salmón ahumado. Wayne recibió su notificación de cargos criminales por ejercer la abogacía sin licencia al ir a pagar la cuenta. Al mismo tiempo, el empleador de Brad recibió un paquete anónimo describiendo su participación en la conjura. Para las 8:30, lo escoltaban fuera de su oficina con sus pertenencias en una caja. Jonathan observaba en la pantalla las cámaras de seguridad mientras Callie coordinaba el operativo. En directo, el rostro de Sarah transitaba de la sorpresa a la furia al leer la solicitud de divorcio. Gwen perdió su compostura al comprender la seriedad de las acusaciones penales. Señor Carlson, entró su asistente, lo llama el Seattle Times. Preguntan sobre la inhabilitación de Gwen Walls y sus antecedentes de fraude. Sin comentarios por ahora, Jonathan sonrió con frialdad. Aunque imagino que sus antiguos clientes en Chicago tendrán mucho que decir. Su teléfono se llenó de mensajes. Sarah exigía saber qué demonios pasaba. Gwen hablaba de un malentendido y pedía que lo llamara. Brad proclamaba que Jonathan cometía un gran error y que podían explicarlo todo. Les ignoró, deleitándose con el desarrollo de su estrategia. Los comunicados de prensa aparecieron en los noticieros locales. Reconocido abogado ambientalista, acusado de fraude, Fundación de Conservación descubre conspiración millonaria. A las 9:45, Sarah irrumpió en el despacho de Jonathan con los papeles de divorcio en la mano. No puedes hacernos esto, a nosotros. Ya lo hice. Jonathan no apartó la vista de su computadora. Tus tarjetas de crédito están canceladas, las cuentas conjuntas vaciadas y transferidas para proteger especies en peligro, claro. Tu ático de ensueño en Chicago con tu amante va a requerir otra fuente de fondos. Eres un bastardo vengativo. Las manos de ella temblaban. Te demandaré. Gwen es el mejor abogado de Seattle. Gwen no es ni abogado. Jonathan por fin se dignó a mirarla. Revisa las noticias de hoy. Tu novio perdió la licencia hace 15 años por estafar a clientes en Chicago. Todo lo que ha hecho desde entonces es ilegal, incluidas sus compras inmobiliarias. La expresión de Sarah se tornó lívida al leer los titulares en su teléfono. No puede ser. Wayne nunca. ¿Mintió? ¿Te acostaste con el mejor amigo de tu marido? ¿Malversó fondos de una fundación de conservación? La voz de Jonathan se mantuvo serena. La seguridad te acompañará a la salida. Y no pierdas el tiempo volviendo a casa. Cambié las cerraduras y la casa ya no está a tu nombre, sino al de una LLC para educación ambiental. ¿Marta? Es mi hija. Marta cumplirá 18 el próximo mes, suficiente para decidir dónde vive y qué estudia. Él regresó la vista a la pantalla. Aunque su fideicomiso requiere mantener un promedio de 3.5 en ciencias ambientales, no en historia del arte en Chicago. Los guardias escoltaron a una Sarah descompuesta, soltando amenazas de venganza que resonaban por todo el piso. Jonathan continuó trabajando, atendiendo a miembros de la junta y dando respuestas cuidadosas a la prensa. A mediodía, la firma legal de Gwen cerró por la inminente investigación penal y sus clientes huyeron tan pronto se enteraron de sus credenciales falsas. La compra de la propiedad en Chicago fracasó, arrastrando consigo el fondo de escape de Sarah. La reputación de Brad entre los inversores de Seattle quedó hecha trizas, nadie le ofrecía trabajo tras descubrirse su complicidad. El teléfono de Jonathan vibró otra vez. Marta llamaba. La dejó ir al buzón de voz. Necesitaba tiempo para asimilar cuánto había cambiado su mundo de la noche a la mañana. Las semanas posteriores al golpe de Jonathan trajeron consigo una cascada de revelaciones y consecuencias. Marta, en shock al comienzo, vio su planificado futuro hundirse. Papá, dijo una noche, asomándose al despacho de Jonathan con una mirada infantil que contrastaba con sus 17 años. ¿Podemos hablar? Adelante. Él cerró los documentos que revisaba de la fundación. Supondré que tienes dudas. Mamá dice que arruinaste todo. La voz de Marta tembló. Que lo haces por celos de su felicidad con Gwen. Interesante perspectiva. Él abrió un archivo en su computadora. ¿Te gustaría escuchar tus propias palabras acerca de sus planes? Tengo excelentes grabaciones de cómo conspirabas para sacarle dinero a tu padre idiota.
Marta enrojeció. ¿Me grabaste? Grabé a todos. Reprodujo un fragmento donde ella se burlaba de lo fácil que era engañarlo. Decías que te estaba pagando todo mientras se reían de mí. Estaba. Obligarme a estudiar ciencias ambientales no es protegerme, es controlarme. Tu fideicomiso proviene de la labor de conservación. Me pareció justo que apoyara un estudio en conservación. El tono de Jonathan se suavizó ligeramente. Pero es tu decisión. Eres libre de cursar historia del arte, aunque no con mi dinero y no en Chicago. El enojo de Marta se difuminó en frustración. Mamá me pidió que te pidiera dinero la semana pasada. Dice que la van a desalojar. Sus ojos se humedecieron. Ya no quiero seguir usándote. Las acciones tienen consecuencias. Jonathan abrió otro archivo. Tu madre y Gwen desviaron casi $500,000 de nuestras cuentas conjuntas, su plan era robar varios millones más cuando saliera la herencia de tu abuelo. Ahora enfrentan demandas civiles y cargos penales. ¿Y yo? Tu cuarto sigue intacto. Puedes quedarte, cumplir los requisitos del fideicomiso y forjar un futuro honesto. La miró. O puedes unirte a la espiral de tu madre. Tú eliges. Y continuó con su trabajo, dejándola reflexionar. Sara siguió en caída libre, su licencia inmobiliaria quedó suspendida a la espera de investigar su vínculo con los fraudes de Gwen, y clientes pasados denunciaron irregularidades en la compraventa de sus casas. Wayne, por su parte, vivió un derrumbe aún más notorio. Surgieron más clientes de su etapa en Chicago, acusándolo de robarles y falsificar documentos. Toda su fachada se vino abajo. Señor Carlson, Callie asomó la cabeza por la puerta una mañana, Sarah está intentando entrar a los fondos de Chicago. Parece no entender por qué sus contraseñas no funcionan. Envíale el reporte forense. Jonathan no apartó la vista de sus notas. Ese donde se explica que Gwen pensaba quedarse con ese dinero a sus espaldas. Ver los sueños de lujo de Sarah evaporarse generó en Jonathan una satisfacción lúgubre. Sus ahorros se desvanecieron en honorarios de abogados, Gwen afrontaba varios cargos penales y su historial fraudulento salió a la luz. Brad, por su parte, vio cómo su imperio inmobiliario se hundía de la noche a la mañana, sus socios huyeron, sus créditos se cancelaron. Terminó vendiendo lo poco que le quedaba para sobrevivir. Marta alternaba su estadía entre la casa de Jonathan y la habitación de hotel de Sarah, observando el abismo entre estabilidad y caos. Mamá me pidió de nuevo que te sacara dinero, confesó Marta una tarde. Le dije que ya me había usado suficiente. Pausó. ¿Crees que pueda intentarlo con ciencias ambientales? He estado mirando el programa marino de la UW y suena interesante. Jonathan asintió, viéndola con orgullo. Al menos alguien estaba aprendiendo la lección. El escándalo, lejos de hundir la fundación, la fortaleció, se reforzaron los controles internos y su modelo de gobernanza ética fue adoptado como ejemplo por organizaciones similares. Un año más tarde, Jonathan daba una charla en la Cumbre Nacional de Liderazgo en Conservación en el Centro de Convenciones de Seattle. La ética en la conservación no consiste solo en proteger ecosistemas, dijo al público reunido, sino también en preservar la confianza. Cuando traicionamos esa confianza, dañamos algo más profundo que nuestras relaciones, perjudicamos las causas que defendemos. La sala aplaudió. Su historia se convirtió en un ejemplo de liderazgo ético, de cómo convertir una traición personal en una fortaleza institucional. La fundación estaba más sólida que nunca, sus controles financieros reconocidos a nivel nacional y sus proyectos en expansión. Marta, sentada en primera fila con su cuaderno de la Universidad de Washington, estaba muy distinta de la adolescente inestable de un año atrás. Había sorprendido a todos, quizá a ella misma, al desarrollar una pasión real por la biología marina. El discurso de tu padre fue estupendo, le comentó Callie al final, aunque creo que le hace algo de gracia usar el escándalo de Gwen para promover el liderazgo ético. Papá sabe convertir desastres en oportunidades, admitió Marta con una media sonrisa. Entretanto, Sarah y Gwen seguían con sus respectivos calvarios legales. La relación se había resquebrajado,
y su soñado nuevo hogar en Chicago se esfumó en procesos judiciales, con el dinero desaparecido en honorarios y deudas. Brad evitaba la vida pública, destruido su prestigio y sin capacidad de recuperar clientes importantes. ¿Has sabido algo de tu madre?, preguntó Jonathan a Marta en la cena, otra noche. Sigue en Chicago, dijo Marta, mirando su plato. Trabaja como recepcionista en una inmobiliaria cutre. Wayne ya casi no la ve, él tiene suficientes problemas con la justicia. Jonathan lo había supuesto. Wayne, como muchos depredadores, jamás pretendió compartir el botín. El matrimonio, las infidelidades y la codicia, todo había explotado, dejando a Jonathan más fuerte tras purgar a esas personas de su vida. Habían pasado a nivel internacional los proyectos de la fundación y se asentaron alianzas en diversos continentes. El programa de liderazgo ético, nacido de la traición de Wayne, cobró fama y atrajo a estudiantes y profesionales de todo el país. 5 años después del escándalo que sacudió a la comunidad conservacionista de Seattle, Jonathan Carlson estaba de pie junto a la ventana de su oficina en la nueva sede, mirando las aguas impolutas del Puget Sound, protegidas por su organización. Con 50 años, había cosechado un éxito aún mayor, apoyándose en la traición personal para forjar un triunfo profesional. Sobre su escritorio descansaba un artículo del Seattle Times que describía el enésimo capítulo de la caída de su exesposa. La exagente inmobiliaria Sarah Carlson enfrenta nuevos cargos de fraude. El texto describía su intento desesperado de falsificar papeles en un fraude inmobiliario de Chicago, intentando rescatar el lujo que había perdido. Su descenso era tan espectacular como prolongado. Papá, dijo Marta desde la puerta. Ahora tenía 22 años y se acercaba a la graduación en la Universidad de Washington. Sus investigaciones en biología marina sobre la conservación del salmón estaban recibiendo reconocimientos. ¿Señaló el periódico, más malas noticias de mamá? Nunca aprendió, Jonathan negó con la cabeza. Aún va detrás de atajos. Los últimos 5 años habían sido duros para todos los conjurados. Sarah, tras perder su licencia, malvivía en empleos esporádicos, cada vez más precarios, mientras su historial pesaba demasiado como para rehacer su vida en el sector inmobiliario. El destino de Wayne resultó incluso más irónico. La investigación por sus prácticas de abogado destapó décadas de engaños. Surgieron clientes con historias de dinero malversado, documentos falsos, y la corte lo sentenció a una pena de 8 años en una prisión federal de Illinois por estafa y ejercicio sin licencia. Vi al tío Brad la semana pasada, comentó Marta, sentándose. Está vendiendo autos usados en Tacoma. Me ofreció un trato especial en un Honda destartalado. La ruina de Brad fue menos dramática, pero igual de completa. Nadie en el sector inmobiliario quería relacionarse con él. Su empresa quebró y terminó sobreviviendo a base de negocios cada vez más desesperados. Kelly, ahora directora ejecutiva de la fundación, apareció con la carpeta del informe matutino. El Consejo Nacional de Conservación aprobó nuestra propuesta de expansión, anunció. Mencionan en especial nuestro programa de liderazgo ético como modelo para toda la industria. Jonathan sonrió ante la ironía. Aquel programa, nacido de la traición de Wayne, había consolidado a la fundación como referente en gobernanza y transparencia. ¿Has visto esto de Chicago?, añadió Kelly, dándole otro recorte. Wayne había apelado su condena, acusando a Sarah de orquestar todo. El tribunal rechazó sus alegatos, añadiéndole 2 años más por perjurio. Furiosa, Sarah respondió delatándolo con evidencia de otros delitos. Se lo merecen mutuamente, apuntó Marta. Recuerdo cuando soñaban con su vida perfecta en Chicago. Mamá me mandó otro correo pidiéndome dinero la semana pasada. Parece que la van a desalojar. Jonathan pensó en la mirada ufana de Sarah cuando planeaba robarle la herencia. Ahora malvivía en un estudio de mala muerte, sin rastro de la sofisticación que tanto deseó. Una justicia kármica, en su opinión. Mientras tanto, la fundación prosperaba, con proyectos en continentes diversos y un creciente prestigio. El informe de auditoría anual corroboró la solidez financiera. Dado que Wayne había diseñado sistemas para robar, Jonathan los convirtió en una lección de cómo no gestionar donaciones, transformándolos luego en un modelo de buenas prácticas.
La Sociedad de Conservación de Seattle llamó, informó Cale. Quieren que seas el conferencista principal en su evento de liderazgo. Tu historia de mantener la integridad ante la traición personal sigue resonando. El teléfono de Jonathan vibró, un mensaje de Marta. Mamá acaba de agregarme en LinkedIn. Dice que es CEO de una firma de inversión. Claramente es falso. Algunas cosas no cambian. La traición enseñó a Jonathan valiosas lecciones sobre confianza y autenticidad. La autodestrucción de los conspiradores sirvió como ejemplo de las consecuencias de la codicia. El que fue su blanco había salido fortalecido. Fuera, un barco surcaba el sonido, dejando una estela de ondas en aguas protegidas. Tal como esas ondas, el impacto de la traición y la justicia se había propagado, transformando a todos. Unos, como Gwen y Sarah, se ahogaron en las consecuencias. Otros, como Jonathan y Marta, navegaron hacia costas más sólidas. 5 años después, se comprobaba que el karma sí se movía a través de cauces legales, que la justicia llegaba con paciencia y que la autenticidad superaba a la mentira. Los traidores perdieron todo lo que ansiaban quitarle, mientras el tonto que habían subestimado emergía más fuerte que nunca. Jonathan dobló el periódico, desechando la nueva desgracia de Sarah en el bote de reciclaje. Al final, el castigo más apropiado fue dejarlos vivir con el fruto de sus propias decisiones, contemplando a distancia cómo se hundían en el naufragio de su propia traición. La próxima reunión del Consejo de la Fundación empezaría pronto. A diferencia de los días de las artimañas de Gwen, ahora se centraría en la conservación genuina, proteger especies en peligro, preservar hábitats, construir un legado ético. Marta reunió su material de estudio y se dispuso a otro semestre enfocada en la biología marina que su padre defendía con pasión. Esa inclinación que antaño Sarah decía que no iba con su hija se había convertido en una vocación real. ¿Cenamos juntos más tarde?, preguntó Marta desde la puerta. Emma está en la ciudad, quiere que le cuente los últimos líos legales de mamá. Jonathan sonrió. Incluso Emma, aquella confidente adolescente de Marta en la conspiración, había madurado, ahora trabajaba en el programa educativo de la Fundación, enseñando a niños la importancia de la protección ambiental. El grupo de traidores que intentó destruirlo se había hundido solo, mientras Jonathan levantaba un futuro genuino a partir de sus escombros. Su codicia fortaleció su misión y su engaño dio fe del valor de la integridad. 5 años después, la justicia seguía cobrándose cuotas en procesos judiciales mensuales, embargos salariales y oportunidades perdidas. Mientras tanto, Jonathan avanzaba, con un sentido de propósito todavía más fuerte. La lluvia empezó de nuevo, una tarde típica en Seattle. En Chicago, tal vez Sarah mirara una lluvia semejante a través de una ventana enrejada, esperando su juicio por fraude. Wayne, en una prisión federal, tachaba días en su celda, su experiencia legal inútil tras los barrotes. Jonathan volvió a su escritorio, dejando a los traidores con su sino. Tenía especies en peligro que proteger, principios que mantener y lazos genuinos que cultivar. Aquella traición le había impartido lecciones cruciales sobre confianza y justicia. El precio del engaño siguió subiendo en honorarios de abogados, embargos y fracasos, mientras la vida de quien fuera su víctima florecía, demostrándoles que la mejor venganza era triunfar y que el karma funcionaba con preparación y dentro de la ley. Ellos se aniquilaron a sí mismos, y Jonathan pudo al fin alzar algo verdadero a partir de los restos de su traición. 5 años más tarde, aquello se sentía como la forma más justa de todas las justicias.